A pesar de lo que algunos puedan decir, en realidad no es tan malo trabajar en este campo. Claro, algunos de los ancianos pueden ser difíciles a veces, y como cualquier otro trabajo, este tiene momentos que le revuelven el estómago. Pero la mayoría de ellos son novios, todo lo que se necesita es un poco de compasión y paciencia para llegar a ellos. Así que sí, sobre todo me encanta este trabajo. No me rendiría si pudiera evitarlo. La única parte que no me gusta son las confesiones ocasionales de algunos de los pacientes. Dicen que las personas pueden sentir que se acercan sus fines, y después de algunos años de trabajar en este trabajo, he llegado a creer eso. Algunos de ellos no tienen a nadie más, ni familiares ni amigos, por lo que ventilan sus trapos sucios, por así decirlo, frente a nosotros, los enfermeros. La mayoría de las veces, es algo bastante suave. El viejo Gregory engañó a su esposa a los 30, Larry solía estar en el BDSM hardcore, Lisa robó de su compañía por un tiempo. Cosas que no necesariamente esperas, pero que no te sorprenden en retrospectiva. Otras veces, roza lo inquietante. Jenkins tuvo una pelea en un bar y se escapó, y hasta el día de hoy no está seguro de si el otro tipo sobrevivió. Sasa abortó sola, sin decirle a su novio en ese momento que estaba embarazada. Ciara abandonó a su familia, se escapó en la noche para comenzar una nueva vida y ver los carteles de personas desaparecidas la devoraba por dentro. Ese es el tipo de cosas que me molestan, pero al menos puedo entender de dónde vienen. Puedo simpatizar, incluso si no apruebo sus acciones. Pero luego, están los monstruos. Los que han cometido hechos verdaderamente atroces, y sus confesiones me mantienen despierto por la noche. Julia, la anciana más dulce que jamás haya conocido, le dio un gas al suicidio a su esposo para cobrar su seguro de vida. Freddy ayudó a quemar un pueblo entero en la guerra de Vietnam, disfrutando de las llamas y los gritos de los moribundos. Sally abusó de su hijo mientras crecía, hasta el punto de causar una gran cantidad de problemas de desarrollo. Eso sí, yo no estaba allí para todas esas confesiones. Las enfermeras tendemos a compartir, por morboso que parezca. Adelante, juzgue si quiere, pero no pedimos que esas cargas recaigan sobre nuestros hombros y buscaremos alivio donde podamos encontrarlo. La mayoría de las veces son solo chismes inocentes, no creerás lo que solía hacer Gus cuando era joven. Otras veces hay lágrimas y llantos silenciosos en la sala de descanso, expresiones frías como la piedra y una atmósfera apremiante, ni una pizca de ligereza para todos. Pero así es la vida en este campo. La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir con eso, y aquellos que no pudieron se alejaron. Yo mismo estoy en el primer campamento, y no creo que anoche cambie de opinión. De todos modos, me estoy adelantando. Necesitas algo de contexto para hacer cara o cruz de esto. Todo comenzó con Parker, así que yo también debería hacerlo. Él es un anciano amargado. No hay forma de endulzarlo. Un hueso duro de roer, rabia y odio por todos y todo lo que hierve a fuego lento bajo la superficie en todo momento. Es el tipo de persona que no estará satisfecha hasta que tu desfile esté empapado hasta los huesos por la lluvia. Ha estado aquí desde antes de que me contrataran, así que las otras enfermeras me advirtieron sobre él desde el primer día. Dios te ayude si tienes que interactuar con él, te puede arruinar toda la semana con solo abrir la boca, me dijeron. No los tomé en serio, pensando que no podía ser tan malo. Alerta de spoiler, lo estaba, pero no de la manera que esperarías. No se puso violento físicamente como algunos de los otros ancianos, no nos tiró mierda y meó pañales empapados, nos tiró palabras. Pero sabía cómo hacerlos cortar, y cortar profundamente. Nuestra primera interacción ocurrió cuando tuve que controlarlo y asegurarme de que tomara su medicamento. Era una noche agradable y encontré al viejo Parker en su habitación, descansando en su sillón reclinable. Miró hacia las ventanas, de espaldas a la puerta, y no se molestó en darse la vuelta y mirarme cuando entré. Buenas noches, señor Parker, lo saludé. Oye, carne fresca, escupió una respuesta mezclada con despecho. Apreté los dientes y traté de sonar cortés cuando respondí. Mi nombre es Jessica, pero... Carne fresca, me interrumpió. No durarás ni un mes, así que no me molestaré en aprender tu nombre. Ahora, ¿por qué estás aquí, carne fresca? Le dije por qué y señaló el frasco de píldoras vacío en la mesita de noche junto a él. Luego volvió a mirar por la ventana la puesta de sol sin decir nada más, así que me despedí. Así transcurrieron las 3 primeras semanas. Fui a su habitación para esto o aquello, hizo algunos comentarios sarcásticos para insultarme y me mordí la lengua. Estaba claro que no quería a nadie cerca, especialmente a mí. Pero nunca me rendí,
y no estaba dispuesto a doblar la rodilla ante un viejo pedo con una vendetta contra la felicidad misma. ¿Sigues aquí? Me preguntó a la cuarta semana cuando pasé por su habitación para cambiarle la ropa de cama. Dios mío, mujer, eres tan inteligente como bonita. Estaba en su sillón reclinable nuevamente, la mayoría de sus tardes y noches las pasaba allí. Durante el día estaría afuera, o en el área común, confundiendo a todos con los que se cruzó. Pero tan pronto como se acercaba el anochecer, se retiraba a su habitación y miraba por la ventana hasta quedarse dormido en el sillón reclinable. Ignoré su comentario y me acerqué a la cama con un juego limpio de sábanas y fundas de almohada. ¿Qué? ¿Te tragaste la lengua? Olvidaste cómo funcionan las palabras. Me seguía molestando. Saqué la sábana vieja y la tiré al suelo, aunque no estaba tan sucia. Eso no sería una gran sorpresa. Honestamente, lo único que me sorprende es que aprendiste a hablar en primer lugar. Ahora, no recomiendo hacer lo que hice. Reaccionando como lo había hecho. En ese momento, debería haber tirado la toalla y marcharme. Pero no lo hice, después de 2 semanas de abusos como es en el diario que rompí. Tiré las sábanas limpias al azar sobre la cama y me acerqué a su sillón reclinable. Escucha aquí, arrugado saco de bolas, le dije. No sé cuál es tu problema, pero no necesito este tipo de tratamiento en mi vida. No me sorprende que tu familia te haya dejado, con una actitud así te hubiera dejado en un centro de atención. Yo también tuve la primera oportunidad en casa. Le lancé insulto tras insulto, cavando profundamente para sacar el lado más desagradable de mí. Esperaba que Parker me atacara a cambio, pero en lugar de eso se quedó allí y lo tomó todo. Con cada palabra colorida que salía de mi boca, las comisuras de sus labios se estiraban un poco más, en una sonrisa satisfecha. Solo me detuve cuando me quedé sin aliento, y esperó un momento para asegurarse de que había terminado. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Preguntó. Jessica. Jessica. Repitió, dejando que cada letra saliera de su lengua. Te diré algo, me gustas. Y eso fue eso. Volvió a mirar por la ventana y pude realizar mi trabajo en paz. Lamenté el arrebato por un tiempo, temía que de alguna manera regresaría para morderme el trasero y hacer que me despidieran, pero Parker no se lo dijo a nadie. Era nuestro pequeño secreto. Todos los días después de eso, sonreía cuando me veía. Todavía me hizo bromas, pero era diferente, más jovial. No tratando de insultarme y alejarme, solo para burlarse de mí. Pero pude trabajar con él sin echarme a llorar después, así que tomé mi victoria. Después de un tiempo, comencé a burlarme de él. Él me llamaría su insulto del día, yo lo llamé mío, nos reiríamos y seguiríamos adelante. Lo que estoy tratando de decir es que desarrollamos este vínculo extraño, y en realidad comencé a divertirme. Empecé a esperarlo. No hablamos de nada más, yo no sabía nada sobre él y él no sabía nada sobre mí, pero a mis ojos eso solo se sumaba al encanto. La vida siguió adelante y, antes de que me diera cuenta, había estado trabajando allí durante años. Los rumores sobre Parker abundaban, todos tenían sus teorías y creencias, pero no podía confirmar ni desmentir ninguna de ellas. El hombre seguía siendo un misterio para mí como lo había sido el primer día. Entonces, un día, hace aproximadamente un mes, las cosas comenzaron a cambiar. Haría menos comentarios. Pasaba cada vez más tiempo en su habitación, aislándose de todos. Parker siempre había sido muy autosuficiente para alguien de su edad, pero empezó a necesitar ayuda con algunas cosas y me di cuenta de que eso lo mataba por dentro. No me importaba, para eso me pagaban, pero el hombre tenía su orgullo. Se negó a que lo viera un médico y recibir tratamiento, por lo que todos esperábamos que se perdiera pronto. Una perspectiva que hizo feliz a la mayoría de todos en ese hogar de ancianos, pero por mi parte la temía. Aún así, sabía que no debía tratar de hablar con él al respecto. Una noche, antes de irme a casa, lo revisé. Parker estaba en su lugar habitual en el sillón reclinable, las cortinas corridas y la ventana abierta de par en par. El sol ya se había puesto, hundido bajo el horizonte, pintándolo de rojo mientras la noche se acercaba. No reconoció mi presencia, no hasta que me detuve a su lado. Hola, Jessica, saludó, su voz era un ruido sordo. Casi fui por un hey, pero el sonido de mi nombre y la forma en que lo dijo me hizo detenerme. Por primera vez en los muchos años que lo conocía, sonaba serio por una vez. Un pozo de pavor se formó en mi estómago. ¿Todo bien, señor Parker? Sus labios se curvaron en las comisuras, tirando de su rostro demacrado en una sonrisa. Una risa seca y áspera salió de su garganta,
pero dejó que mi pregunta permaneciera en el aire por un largo momento. ¿Ir a casa por la noche?, preguntó. Sí. ¿Podrías quedarte un poco más? Por supuesto. Sabía lo que esto significaba. Parker sintió que se acercaba su momento y quería a alguien a su lado. Me incliné para tomar su mano en la mía, pero un bastardo será un bastardo hasta el final. Apartó mi mano de una palmada. Así que nos quedamos allí en un silencio incómodo, viendo caer la noche afuera. Eres lo más cercano que tengo a una amiga, Jessica, dijo de la nada. Lo más parecido que tengo a una familia. Soltó otra risita, pero sonaba triste. Dios, soy tan patético. Puse una mano en su hombro, y esta vez no la apartó. No tenía idea de qué decir exactamente. Parker no era uno de los discursos cursi. Así que al final, fui con la verdad. Contundente como era, supuse que apreciaría mi honesta opinión. Es tu culpa por ser un viejo gruñón. Podrías haber tenido muchos amigos aquí, así que, ¿por qué? ¿Tienes algún plan para esta noche?, preguntó, y yo asentí con un no. Entonces, ¿puedo responder a tu pregunta con una historia? Por supuesto. Se movió en el sillón reclinable, esperando su momento mientras buscaba las palabras correctas. Lo había visto todo antes en otros, se creen listos para abrirse hasta que llega el momento de hacerlo. Con un suspiro, se resignó a la situación y comenzó a hablar. Parker nació en un pequeño pueblo en la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un hermano mayor y un padre, ninguno de los cuales recuerda. El primero murió de una enfermedad cuando era niño, y el segundo fue reclutado y murió en el extranjero cuando Parker aún era un bebé. Eso dejó a su madre sola para criarlo, pero no eran los únicos que luchaban por llegar a fin de mes en ese pueblo. Casi todos los demás también lo hicieron. La vida en ese entonces era dura, especialmente para comunidades aisladas como la de ellos. Pero tuve una infancia bastante decente, me aseguró Parker. Mi madre hizo lo mejor que pudo, trabajando hasta los huesos y pasando hambre la mayoría de las noches para asegurarse de que yo no. Hizo una breve pausa, apartando la mirada de la ventana para hacer contacto visual conmigo. Me di cuenta de que estaba incómodo, vivir en el pasado le trajo mucha angustia. Pero apartó la mirada de mí después de un largo momento, volvió a mirar el oscuro mundo exterior y continuó hablando. A pesar de los mejores esfuerzos de su madre, su infancia duró poco. Parker tuvo que crecer rápido, volverse confiable, ayudar en la casa y encontrar trabajo. No era tan raro en ese entonces. Los niños de 8 o 9 años trabajaban hombro con los adultos. No teníamos muchas opciones. Cosas como obtener una educación o esperar hasta que fueran adultos, eran poco más que sueños imposibles. Pero, afortunadamente, Parker era grande para alguien de su edad. Con solo 10 años, era más alto y más fuerte que sus amigos de 15 años. Podía manejar su trabajo manual y tener un par de manos extra para todos, un segundo sostén de la familia, hizo maravillas para su hogar. Todavía recuerdo haber recibido mi primer pago, dijo con una sonrisa triste. Una pequeña suma, pero estaba orgulloso. Mamá quería que lo gastara a mí mismo, para conseguir algo bonito, pero no lo hice. Compré un saco de harina para que ella hiciera pan y usé la tela para hacerme un nuevo par de pantalones cortos. Lo siento mucho, tartamudeé. Sí, yo también. Pero el tiempo pasó. Parker siguió trabajando a lo largo de los años, viviendo la vida un día a la vez. Los problemas nunca estaban lejos, pero los enfrentó de frente. Los adultos siempre trataban de defraudarlo por su trabajo, y otros niños trataban de intimidarlo regularmente para quitarle sus escasos ingresos. La primera vez que sucedió, llegué a casa con las manos vacías, con la nariz rota y el labio roto, dijo con amargura. 5 de ellos se unieron contra mí, era un mundo de perros come perros en ese entonces. Cuando tenía alrededor de 13 años y su madre trajo a casa un hombre nuevo, Parker esperaba un cambio. Una oportunidad para el de tener un padre, un modelo a seguir, alguien que le enseñe a ser un hombre. Pensó que la vida sería más fácil. Qué equivocado estaba, dijo. Ese hombre era un abusador alcohólico. Parker y su madre lo descubrieron muy pronto. Ella antes que él, pero vio las señales. A pesar de que todavía trabajaba y traía sus ganancias a casa, de repente escaseó la comida. Su madre siempre tenía moretones que trataba de ocultar y su padrastro siempre estaba borracho. Cuando regresé a casa golpeado nuevamente por los niños mayores, tuve esperanzas por una vez. Pensé que él saldría y haría algo al respecto. Y no lo hizo.
Pregunté con vacilación. Parker resopló. También me golpeó por ser un marica, en sus propias palabras. Será mejor que no vuelva a suceder, ¿me escuchaste? Digo que la próxima vez que llegara a casa con las manos vacías, me mostraría el verdadero infierno. ¿Por qué no te escapaste? ¿O involucraste a las autoridades? ¿Huir? ¿A dónde? Parker respondió. Y a las autoridades les importaba una mierda. Siguió soportando el abuso, por el bien de su madre. No podía dejarla sola con su padrastro. Pero se intensificó gradualmente. Muy pronto, su padrastro se quedaría con el dinero de Parker. Luego golpeaba a su madre al aire libre. No pasó mucho tiempo hasta que me levantó la mano con regularidad, dijo Parker. Pero mantuvo a mi madre a salvo, así que lo soporté. En las noches que me golpeaban, ella estaba a salvo. Y esas noches solo se volvieron más comunes a medida que pasaba el tiempo. Al principio, Parker sería golpeado por intervenir y tomar el lugar de su madre. Luego lo golpeaban por no traer suficiente dinero a casa, y luego sin motivo alguno. En algún momento, no pude soportarlo más. Yo me rompí, admitió Parker. Los otros niños me robaron el dinero otra vez y tenía miedo de ir a casa esa noche. Tenía miedo de lo que me haría. Así que, corrí hacia el bosque, buscando un lugar para dormir. Y en cambio, encontré este viejo pozo. ¿Viejo pozo? Pregunté, sin saber qué tenía que ver con nada hasta ese momento. Viejo pozo, confirmó Parker. Ya sabes, un agujero en el suelo para que la gente obtenga agua potable. Sé lo que es un pozo. En cualquier caso, encontró este viejo pozo. Una cosa dilapidada, fuera de uso desde hace mucho tiempo y en grave mal estado. Parker casi se cae en él cuando se inclinó sobre el borde para mirar hacia abajo. Le tiró una piedra, pero nunca aterrizó. Luego intentó escupir en él y gritar hacia el pozo. Resonó durante mucho tiempo, mucho más de lo que debería. Parker escuchó con asombro cómo su propia voz reverberaba desde el pozo durante minutos, sin debilitarse. Pero aparte del asombro, le dio una idea. No me gustó el sonido de eso. Terminé regresando a casa esa noche, dijo Parker. Lo encontré golpeando a mi madre porque yo no estaba allí, y me persiguió cuando me vio. Parker llevó a su padrastro fuera de la ciudad y hacia el bosque. Más lejos de la civilización, más y más profundo entre los árboles, hasta que escuchó el débil eco del pozo que seguía gritando. Me escondí cerca y me quedé callado, dijo. Esperé a que encontrara el pozo, y lo hizo. Escuchó los ecos de mi grito, y pensó que me caí en la maldita cosa tratando de esconderme. El imbécil se rió de eso. Su padrastro se acercó al pozo y se inclinó sobre el borde, sin dejar de reír. Ya aprendiste la lección, maldito bastardo. Parker lo imitó. Poco sabía el que lo hice, simplemente no era la lección que quería que aprendiera. Parker salió de su escondite mientras su padrastro estaba distraído y corrió hacia él. Todo lo que tomó fue un solo empujón, dijo sombríamente. Un solo empujón y cayó por el borde. Cayó de cabeza en ese abismo, gritando hasta el fondo. A partir de ese día, el eco de su voz se unió al mío en el pozo. Las autoridades fingieron buscarlo durante unos días, pero a nadie le importaba una mierda. Era simplemente un bastardo alcohólico, por lo que todos pensaron que había recibido su merecido. Que murió en una zanja en algún lugar, o se escapó en busca de pastos más verdes y otras personas a las que aterrorizar. Nadie sospechó de nosotros, dijo Parker. No mi madre, que era demasiado débil para defenderse, y me consideraban solo un niño. A sus ojos, ninguno de nosotros podía matar a un hombre adulto. Sin embargo, con él fuera de escena, la vida de Parker mejoró un poco. Todavía ganaba una miseria y los otros niños todavía lo intimidaban, pero al menos podía descansar tranquilo en su propia casa. Fui a ese pozo todos los días al principio, luego cada 2 días, luego una vez a la semana como máximo. Pero los gritos nunca se detuvieron, día y noche. Se hicieron más débiles, apenas un susurro en el viento, pero aún podía escucharlos. ¿No te asustó? Me aterrorizó, admitió Parker, pero también vi las posibilidades. Esa respuesta me aterrorizó. Contemplé por un momento dar por terminada la noche, poner fin a la confesión de Parker e irme. Pero también tenía curiosidad, para bien o para mal. Los siguientes fueron los niños que me intimidaron, continuó Parker. Me tomó mucho tiempo reunir el coraje para siquiera considerarlo, pero el abuso suficiente empujará a los hombres razonables a acciones irrazonables. La pandilla estaba formada por 5 miembros,
Su líder tenía 19 años y el más joven tenía la edad de Parker. El resto estaban todos en el medio. Parker los llamaba golfillos de la calle, hambrientos, huérfanos o con una vida hogareña similar a la suya que los empujaba a huir y enfrentarse al mundo. Excepto que eran flojos, dijo Parker. Tomaron el camino más fácil. Robaron, engañaron, intimidaron a otros niños. Como lo hicieron conmigo. La comunidad no estaba contenta con ellos, pero nunca se dirigieron a los adultos, por lo que fueron tolerados. Hasta que golpearon a Parker por centésima vez y decidió que ya había tenido suficiente. Solo quería deshacerme de su líder, dijo. Pensé que su pequeña camarilla se separaría sin él, pero no pude separarlos. Parker trató de desafiarlo a una pelea 1-1 fuera de la ciudad, pero vino con el resto de su pandilla y estaba enojado. Podías ver la sed de sangre en sus ojos desde una milla de distancia. Sabía que me darían un infierno como nunca antes, así que no tenía otra opción. Los 5 tenían que irse. Parker se escapó y, al igual que su padrastro, lo persiguieron hasta el bosque. Se escondió cerca del pozo de nuevo, y cuando se acercaron para inspeccionar el eco de las voces, Parker repitió su truco anterior. Empujé al mayor primero, dijo con una voz fría como la piedra. Luego, antes de que los demás tuvieran la oportunidad de darse cuenta, empujé al segundo mayor también. Los otros eran más pequeños, podía tomarlos. Ellos trataron de huir, de escapar con vida, pero no pude. Déjalos. Parker los persiguió y alcanzó primero al más joven. Hizo tropezar al chico por detrás y le pisoteó la rodilla para romperla, luego siguió adelante. Al segundo lo agarró por los hombros y lo golpeó contra la cabeza de un árbol primero, rompiéndole el cuello. Abordé al último y lo estrangulé. Pateó sus piernas, arañó mi brazo, trató de morderme un par de veces. Cuando se dio cuenta de que no podía liberarse, comenzó a suplicar, rogar por su vida. Me dijo que no diría una sola palabra sobre lo que pasó allí. Rogó así todo el camino hasta el pozo, hasta que sus piernas estuvieron al borde. El chico con el cuello roto lo siguió, y el de la pierna rota se arrastró bastante cuando Parker llegó hasta él. Pero lo hizo, y esa noche el pozo ganó 5 voces más. Parker dejó de contarlo por un momento y miró a lo lejos. Al principio pensé que me estaba dando un respiro, un poco de tiempo para procesar lo que escuché, o que estaba buscando palabras. Miré afuera también, y la silueta de un árbol contra el cielo nocturno estrellado se estremeció en la distancia. Siguió un grito reverberante. No nos queda mucho tiempo, tengo que darme prisa, susurró Parker. Estaba congelada a su lado mientras retomaba la historia. En estado de shock, con miedo, sin saber lo que estaba a punto de pasar o lo que debía hacer. Había sido testigo de algunas confesiones en ese momento, pero ninguna se acercó ni siquiera a la de Parker. Confesó 6 asesinatos en la misma cantidad de minutos, y estaba seguro de que habría algunos más para cuando terminara conmigo. La culpa me carcomía por dentro, confesó. Pasé por el pozo todos los días, luchando contra el impulso de saltar yo mismo. Nadie extrañaba a esos niños y nadie en la comunidad culpaba a Parker. Él no fue el único que fue intimidado por ellos, y en algún nivel todos estaban contentos de que se fuera. Un problema menos en sus vidas, por lo que estaban felices de fingir que los 5 se habían ido a alguna parte para llevar a cabo atracos más grandes. Estuve deprimido durante años por eso, pero me decía a mí mismo que tenía que hacerlo. Que mi vida era mejor ahora. Mentiras que solo creía a medias, pero me sacaron de la cama por la mañana. Otro árbol se sacudió afuera, más cerca de nosotros, pero esta vez no hubo un grito. Parker se estremeció visiblemente. De todos modos, los años pasaron volando. La gente seguía saliendo del pequeño pueblo, acudiendo en masa a las grandes ciudades en busca de trabajo. Yo era uno de ellos, encontré a esta chica maravillosa y me fui con ella. También se llevaron a la madre de Parker y los 3 encontraron trabajo en una u otra fábrica. Y durante unos años, pensó que había dejado atrás el pequeño pueblo y sus horribles hechos. Hasta que comencé a escuchar gritos en la noche. Voces que reconocí. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, traté de convencerme de que no era más que volverme loco de culpa. Otro árbol se estremeció afuera, seguido de un aullido. Y déjame adivinar, todo era demasiado real. Parker asintió con la cabeza. Mi madre desapareció una noche y nunca la encontramos. La policía de la gran ciudad se lo tomó un poco más en serio, pero no pudieron encontrar ni una sola pista. No hubo testigos, ni sospechosos, nada. Pero Parker sabía exactamente dónde encontrarla o qué quedaba de ella.
Después de un largo viaje de regreso a su ciudad natal y una caminata por el bosque, sus peores temores se confirmaron. La voz de su madre se unió al coro torturado en el pozo. Yo me derrumbé justo en ese momento. Lloré en ese bosque solo toda la noche. Se suponía que iba a ser yo, no ella. Sin embargo, regresó a casa, aunque solo fuera por el bien de su novia y su futura esposa. Estaba embarazada, pronto tendrían su primer hijo y Parker quería una vida mejor para ellos de la que él había tenido mientras crecía. Estaría allí para sus hijos, para su esposa, para asegurarse de que estuvieran bien. Se casaron con poca fanfarria, pocos amigos y aún menos familiares para una boda adecuada, y su hijo nació un par de meses después. La niña más hermosa del mundo, explicó Parker con un brillo en los ojos. Abrazarla, escucharla llorar, era todo lo que siempre quise. Suficiente para justificar todo lo que había hecho y por lo que había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Otro árbol se sacudió afuera, y algo tomó contorno en la maleza al borde de la propiedad. Dejé escapar un grito y Parker me alcanzó. Me agarró del antebrazo y me mantuvo firme mientras intentaba retroceder. Todavía tenemos unos minutos, dijo con calma. Y no te preocupes, no está aquí para ti. ¿Estás seguro? Continuó con el resto de su historia, y tuve que esforzarme al máximo para dividir mi atención entre él y lo que fuera que estaba ahí fuera. Atesoro cada momento con mi esposa y mi hija, pero ya sabes cómo son estas cosas. Ella creció en un santiamén. Antes de darme cuenta, ella pronunció sus primeras palabras, dio sus primeros pasos, momentos de los que no podría estar más orgulloso como padre. La cosa bramó, un sonido gutural que hizo temblar mis huesos. Animal moribundo fue lo primero que pensé, un coyote asesinado o un zorro en celo. Dio un paso adelante, hacia el tenue círculo de luz que rodeaba la residencia, y vi un rostro humano. Luego otro, y otro, contorsionados por la agonía y unidos para formar una cabeza gigantesca. Entonces esa cosa volvió una vez más, dijo Parker, levantando una mano para señalar el A. Bestia que avanza. Más gritos en la noche, más gritos y aullidos. Sabía lo que quería, pero no podía dejar que me tuviera a mí o a mi familia. Otro paso trajo su cuello y torso a la vista. Los músculos palpitantes se entrecruzan al azar, la piel se estira hasta que se tensa, docenas de brazos humanos sobresalen en lugares aleatorios. Su mirada de ojos se movía en todas direcciones, escaneando, buscando. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Para deshacerse de él o apaciguarlo. Y yo sabía lo que quería. ¿Qué? Pregunté, tartamudeando y temblando de miedo. Gente. Cuerpos. Víctimas, respondió Parker. Más de ellos. Le abrí el apetito y ahora tenía hambre. Si no le daba lo que quería, lo obtendría él mismo. Toma mi mundo de mí. No quería hacerlo, traté de disuadirme hasta el último momento. Pero estaba presionado por el tiempo y estaba muy preocupado por mi familia, así que volví a la ciudad. Por un momento, deseé que mis ojos pudieran hacer lo mismo que los de la criatura. Quería volverme y mirar a Parker, ver su rostro, pero no me atrevía a apartar los ojos de él. Cada último músculo de mi cuerpo estaba apretado, manteniéndome en el lugar. Apenas podía respirar. Dio otro paso adelante, y todos esos ojos muertos y brillantes se enfocaron. Cada uno de ellos clavado en la ventana, en la habitación, en Parker y en mí. Yo solo, secuestré a alguien, dijo Parker, su voz se deshilachaba en un grito en los bordes. Un hombre mayor que vive solo. Lo conocía, sabía que había enviudado durante décadas y él me conocía a mí. Apenas se defendió cuando lo até y amordacé. Esperaba que él suplicara también, como lo habían hecho los niños. Esperaba que peleara conmigo. Pero el silencio, era peor de alguna manera. Él sabía sobre esa cosa. Me las arreglé para sacar una pregunta. ¿Qué? No, por supuesto que no, respondió Parker. Era viejo y frágil, y sabía que no podía hacer nada para detenerme. Tal vez había renunciado a la vida hace mucho tiempo, como terminé haciendo yo. No sé. El resto del monstruo apareció a la vista mientras avanzaba hacia la ventana abierta, y había mucho más de lo que esperaba. Tantas piernas moviéndose al azar, golpeando el césped en ángulos extraños para tirar del cuerpo. Se sentía surrealista, como si esa ventana fuera una pantalla y simplemente estuviera viendo una película de terror barata con efectos especiales aún más baratos. Por la noche,
Arrastré al anciano fuera de la ciudad y por el bosque. Lo llevé al pozo, dije una breve oración por su alma y lo tiré al borde. Cayó sin hacer ruido. El monstruo se detuvo a unos metros de la ventana y estiró la cabeza hacia adelante. En ese momento yo era bastante inútil, más un adorno que un participante activo. Parker me soltó y se movió para levantarse, fallando 2 veces. Sus viejos huesos estaban todos fuera de fuerza, pero aún tenía su determinación. El tercer intento lo vio ponerse de pie, aunque un poco tambaleante. Regresé con mi esposa y mi hija después de eso, dijo, dando un paso hacia la ventana, y todo estuvo bien por un tiempo. Ver su sonrisa crecer, tenerla a mi lado, mantuvo la culpa a raya. Ella era mi mundo y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que mi mundo se derrumbara. El monstruo arrulló. Una de sus muchas caras se movió sobre su piel, empujando contra el resto, hasta que llegó al frente. Una amplia sonrisa se apoderó de sus labios, reemplazando la expresión agonizante. La próxima vez que volvieron los gritos, sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo sería el resto de mi vida, qué pecados tendría que cometer. Cada pocos años, regresaba a ese pueblo maldito, secuestraba a alguien en la oscuridad de la noche, y échalos al pozo. La sonrisa en la cara al frente solo se hizo más amplia, pero el resto no coincidía. Comenzaron a susurrar agresivamente, sus voces fusionándose a medida que se hacían más fuertes. Seguí haciéndolo hasta que mi hija creció. Hasta que encontró un chico con el que quería casarse y se mudó. Hasta que todos dejaron atrás ese pueblo, para hacer un caparazón vacío para que el bosque retomara. Y lo llamé un trabajo bien hecho, pensé que mi hija estaba a salvo y que finalmente podía dejar que el monstruo me llevara. Que finalmente expiaría todos mis pecados. Parker cerró la brecha de la ventana, y también lo hizo el monstruo. Empujó sus muchos brazos dentro de la habitación, manos grandes y pequeñas agarrando el aire mientras intentaban alcanzarlo. ¿Y qué pasó con ella? Yo pregunté. La pregunta se sintió extraña subiendo por mi garganta y saliendo de mi boca, como si hubiera sido pronunciada por alguien a 1.000.000 de millas de distancia, completamente ajeno a la situación. Parker extendió uno de sus brazos, pero se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Qué crees que pasó, Jessica? Preguntó con voz sombría. ¿Qué crees que me empujó a huir por el resto de mi vida? Me hizo cansarme de acercarme a la gente y hacer amigos. Retuve la respuesta, aunque solo fuera porque tenía una pregunta más. ¿Por qué me cuentas todo esto? Parker sonrió. La misma sonrisa traviesa y traviesa a la que me había acostumbrado. Porque soy un viejo bastardo egoísta, dijo con total naturalidad. Quería que al menos una persona me supiera y tal vez me extrañara. Y ahora lo haces. Dio el paso final que lo puso al alcance del monstruo, y lo agarró del brazo con 100 dedos. Los muchos ojos miraron más allá de Parker, directamente hacia mí. Gracias, Jessica, dijo Parker, de espaldas a mí. Puedes irte ahora, eso sería lo mejor. No discutí con él sobre eso, caminé lentamente hacia la puerta. Mi cabeza estaba pesada, mi mente daba vueltas, y mis piernas se sentían como zancos inestables de 30 metros de largo. Pero lo hice. Llegué a la puerta, retrocedí hasta el pasillo y la cerré suavemente. Parker me miró todo el tiempo, una sonrisa pacífica en sus labios hasta que el pestillo hizo clic. El resto de la noche fue un borrón. Caminé hacia la sala de descanso con lágrimas corriendo por mi rostro, pero ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que traté de encender un cigarrillo y una lágrima cayó sobre él. Mis manos temblaban como un terremoto, al igual que el resto de mí. Fumé aproximadamente la mitad del paquete, esperando y rezando para que esa cosa se fuera para poder hacerlo yo también. Un par de horas más tarde, finalmente reuní el coraje para salir corriendo de la residencia de ancianos y subir a mi auto. Conduje a casa en una neblina, los ojos moviéndose con cada pequeño movimiento, y no logré pegar ojo hasta el amanecer. Pero regresé a la residencia para mi próximo turno, luciendo como un fantasma. La policía estaba ahí, interrogando a todos sobre la desaparición de Parker, y les mentí. No podría decirles la verdad, no cuando ni siquiera sé dónde está ese maldito pozo. Así que sí, mentí hasta que me dejaron en paz. Mentí hasta que empacaron su auto y se fueron. Todos los demás están terriblemente felices de que Parker finalmente se haya ido, y yo estaco entre ellos como un pulgar dolorido. Sentado en su sillón reclinable, escribiendo esto a medida que se acerca el atardecer, me di cuenta de que tenía razón en ambos aspectos. Era un viejo bastardo egoísta, y dejó atrás a alguien que lo extraña.